¿verdad? Que hay distintas ópticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, dejaste presentar tu pantalla, dice. ¿Pero se ve? ¿Se ve? Sí. Me salió un icono. Está raro esta cosa. Ya, vuelvo entonces. El tema de hoy día es la biografía, ¿ya? Vamos a distinguir biografías. Hay biografías, nosotros más bien de tipo, no sé si periodístico, laboral, de onda social, ¿verdad? Pero también una de esos, de esa rama, por así decirlo, se transformó en una obra literaria. Obra literaria. El objetivo de la clase es definir y conocer la importancia de la biografía como ejemplo de texto literario. Entonces, acá ya no estamos simplemente hablando del relato de la vida de alguien, sino que estamos hablando en el fondo de un trabajo elaborado que tiene un aspecto, o mejor dicho, una exigencia ya de obra literaria, con todo lo que ello implica, ¿ya? Partamos diciendo que lo que es una biografía. Una biografía es la narración de la historia de vida de una persona, lo cual hace este género, ¿verdad?, literario muy popular ya en el mercado editorial del mundo entero. Dicha historia suele ser contada por una persona o tercera persona conocedora o estudiosa de la vida del biografiado, o incluso por este último, ¿ya? Puede que una biografía sea al mismo tiempo una autobiografía. Ojo, eso no quiere decir que el autobiografiado, o sea, la persona que hace una biografía de sí mismo, no recurra a un escritor, a una escritora que le ayude a elaborar o presentar de mejor forma las ideas. Puede ser también, ¿ya? Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que él como que se presenta a sí mismo, estamos hablando de una autobiografía, ¿ya? Yo les contaba, por ejemplo, no sé si a ustedes me mencionó, la autobiografía de Malcolm X. Malcolm X fue un líder estadounidense de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Que después de salir de la cárcel, porque fue un delincuente en los primeros años de su vida, ¿verdad? Él se adhiere a la nación del Islam, ¿ya? Liderada en ese momento por Elijah Muhammad, ¿ya? Un líder islámico en Estados Unidos. Que a diferencia de Martin Luther King, Malcolm X hablaba de que los negros, ¿verdad?, la gente de raza negra en Estados Unidos, tenía el derecho de defenderse, incluso él admitía de formas violentas, él hablaba de armarse. De ahí derivan las panteras negras, Black Power y todo eso. ¿Ya? Bueno, después a él lo matan, ¿eh?, por una división que se produce al interior de la nación del Islam. A Malcolm X lo matan en un teatro mientras daba una conferencia. Bueno, Alex Haley, el mismo autor de la serie Raíces, ¿ya?, del libro, ¿verdad?, que después dio origen a una serie, Raíces, él escribió una, comilla, autobiografía de Malcolm X. Entonces, ¿pero cómo se podría llamar autobiografía de Malcolm X en circunstancias que le escribió Alex Haley? Bueno, claro, lo que pasa es que se llama autobiografía de Malcolm X porque en el fondo él es el que va contando el tema, como en primera persona, de su vida. Ya, pero la puesta, ¿no es cierto?, en papel, por así decirlo, la redacción, todo eso, estuvo a cargo de Alex Haley, escritor, ¿verdad?, que tiempo después sería famoso con el libro Raíces, ya, que dio origen a una serie muy comentada en la década del 80, que después hubo una secuela ahora en los años 2000 y tanto, ¿verdad?, pero no tuvo el mismo éxito, no. Claro, porque toda la generación que vimos la anterior Raíces, evidentemente uno nota la diferencia y por supuesto uno se queda siempre con la primera. Bueno, las biografías son textos literarios ensayísticos y memorialísticos que se clasifican dentro de los géneros de la no ficción. Por un lado, tiene una importancia histórica, en el sentido de que cuentan los éxitos y fracasos y las meras singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante. Ya, eso también es importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Cuando estamos hablando de una biografía como una obra literaria, en la cual fue impresa, que está de origen a texto, etc., estamos hablando ahí fundamentalmente de personajes históricos o por último noticiosos. No sé, generalmente no se hacen biografías, o sea, no, a veces, no se hacen biografías de ese tipo de personajes anónimos, ¿ya? Bueno, por otro lado, también cumplen una función educativa y reflexiva, en la medida que el biógrafo, o sea, que la lleva a cabo, elige los momentos más significativos de la vida del biografiado,
los relaciona, dimensiona, critica y extrae determinadas conclusiones. De modo que se trata más que simplemente de relatar la vida de alguien. Claro, porque, a ver, lo que se presume o lo que se postula es que la persona que escribe la biografía sea independiente, ¿no es cierto? Sea independiente, sea una persona, ¿no es cierto?, que, por así decirlo, ¿verdad?, esta persona sea objetiva. Pero la verdad es que en términos prácticos eso no se da. Generalmente las biografías están hechas por personas que de alguna forma se adhieren a los postulados, actuación, vida, posición política, lo que sea del deportiva, no sé, del biografiado, ¿verdad?, o de la biografiada, si que se le hace la biografía, o es de un detractor. Y se nota, porque por ejemplo un detractor, ya, que hace por ejemplo la biografía de tal personaje, voy a nombrar a uno, que ya no está en este mundo, ya, Fidel Castro, por ejemplo, ya, gobernante cubano. Un partidario de lo que fue el gobierno o el régimen de Fidel Castro, lo va a colocar, ¿cómo lo va a colocar? Como bien como un libertador, ¿no es cierto? Como un héroe popular, que fue capaz de derrocar a una dictadura corrupta como la de Fulgencio Batista, y después, ¿no es verdad? No sé, pues va a resaltar los logros de su gobierno, estoy pensando en la medicina, no sé. Ya, eso sería una biografía redactada o llevada a cabo por un admirador o un cercano de Fidel Castro. Pero un detractor, yo creo que pondría énfasis en qué cosa, es que fue una dictadura, ¿verdad? Es una democracia verdadera, en que muchos cubanos tuvieron que salir exiliados, no pudieron seguir viviendo en su patria, ¿verdad?, por diferencias políticas. Toda la gente que muere en el Caribe, por ejemplo, tratando de llegar a las costas de Florida, ¿ya? Y todo eso, ¿verdad? La policía cubana, ¿verdad? O los intentos de Cuba por exportar su revolución a otros países del continente, ¿verdad? Es decir, lo malo del régimen castrista. Entonces, se dan cuenta como una biografía en manos de un detractor o en manos de un admirador puede prestarse para un fin utilitario. Entonces, la exigencia que se realiza a la biografía, fundamentalmente, que sea objetiva, ¿ya? En que se base en estudios, con un respaldo de fuentes, testimonios, entrevistas validadas, documentos o publicaciones de otras personas. Es un trabajo serio, muchachos. De lo contrario, ¿verdad? Sería un tema más bien propagandístico, que no digo que la propaganda no sea seria, pero escapa a la biografía como obra literaria. Ya. Ahí tenemos dos ejemplos de biografía. Ahí al lado, ¿verdad? Entrar un poquito. Al lado, ¿cierto? Izquierdo, ya Rubén Darío, ya poeta nicaragüense, nacido en Metalpa, ¿verdad? Hoy Ciudad Darío, en homenaje a él, en 1867. Fue sin duda alguna uno de los poetas hispanoamericanos que más decididamente cambió el rumbo de las letras hispánicas. Publicó sus primeros versos a los 11 años y a finales del siglo XIX ya era consagrado, cuando ya era consagrado, ¿verdad?, publicó Azul. Ojo, ahí no sale, pero esta obra Azul fue publicada en Chile, ¿eh? Hay que decirlo, yo lo digo siempre. Ya. Obra con la que se inició oficialmente el modernismo. El modernismo, ¿verdad?, fue el estilo poético de Rubén Darío, repito, en Chile. Al final de su vida, se hundió en un ambiente bohemio, muriendo olvidado por todos en 1916. ¿Ya? Claro, pero Rubén Darío llegó como un funcionario de aduana. De hecho, él vivió y trabajó en Valparaíso. En Valparaíso, sí. Ahí en nuestro puerto principal. De hecho, por ejemplo, en el edificio de la aduana de Valparaíso hay una placa en donde dice, aquí trabajó el poeta Rubén Darío, etc. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, parte de sus poemas de tipo marítimo, marinero, ¿verdad? De hecho, me quiero el nombre, Azul, de la obra, se debe en el fondo por su estadía, por trabajo en la aduana de Valparaíso, Rubén Darío. Otra cosa, por ejemplo, Rubén Darío después hace amistad con Pedro Balmaceda, un hijo del presidente Balmaceda, de José Manuel. Y de hecho ese hijo, que era escritor al mismo tiempo, él le editó un libro. Me parece que
no estoy seguro, no me atrevería a decirlo con tanta seguridad, pero me parece el mismo libro que estamos hablando, Azul, ¿ya? Lamentablemente después Pedro Balmaceda muere, se produce la revolución del 91, Balmaceda cae, ¿no? ¿Verdad? Se suicida, y Rubén Darío va a parar a Francia, entonces ya se consagra mundialmente. Todo lo que te he hablado, que nació, ¿no es cierto?, en Ciudad Metapa, no Metalpa, Metapa, ¿verdad?, en Nicaragua, ¿no es cierto?, llegó a nuestro país, ahí se hizo famoso ya, escribió un libro, todo eso es parte de una biografía, de una investigación, de un tema más bien, ¿no es verdad?, de tipo investigativo, no sé si es periodístico, pero por lo menos, ¿verdad?, que podría incluso acercarlo hasta un reportaje, ¿ya? La biografía se basa en la vida de un personaje, en este caso famoso, que es Rubén Darío. Ahora, al lado tenemos a doña Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, ella autodidacta, humanista, gran poeta mexicana del Virreinato de Nueva España, me dijese los años que vivió, por 1651 a 1695, cuyo verdadero nombre era Juana Ramírez de Asbaje, hija ilegítima, digamos, recordemos que en ese tiempo se consideraba hijo ilegítimo a aquella persona que sus padres no estaban casados, ¿ya? Bueno, con pensamiento de aquella época. Nació en San Miguel Nepantla, ya hoy Estado de México. Aprendió a leer y escribir a los 3 años. Estudió en la biblioteca de su abuelo y a los 8 años escribió una loa eucarística, es decir, relacionada con la misa. Muy joven viajó a la Ciudad de México, donde estudió latín en solo 20 lecciones. Yo también señalo una cosa, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, en varios de sus poemas, no se difunde mucho esto, ella estableció, ¿verdad?, una lucha, tal vez en solitario, por los derechos de las mujeres, ¿ya? Pero miren los años que estamos hablando, pues, 1651 a 1695, ¿cierto? Donde el tópico, ni pensemos ni por si acaso hablar de feminismo en esa época, porque no existía, ya. Pero ya Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad?, en sus tópicos, ¿cierto?, hace una suerte como de rebelión, aunque sea literaria, de una mujer muy sometida a todo lo que implica el rol masculino, ¿cierto? Incluso, ¿verdad?, las distintas, de repente, acusaciones que se le podían hacer a alguna mujer en esa época, como señala en un poema por ahí, ¿verdad?, Hombres Necios, en el fondo Sor Juana Inés de la Cruz señala que los hombres son los culpables, ¿ya?, del proceder, ¿no es cierto?, de ciertas mujeres, ¿cierto? Tal vez a lo mejor la primera parte la tengo por acá, ¿ya? Es un poema largo y siempre se le cita de manera, ¿no es cierto?, bastante sucinta. A ver, cortísimo, una parte nomás quisiera leerles, ¿cierto? Ya, a ver, dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Ya? Bueno, ese poema desarrolla eso un poco, de la visión que tenía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Que muchas, tal vez, de los cargos que a lo mejor los hombres de la época hacían a sus mujeres, esposas, etcétera, parejas, etcétera, ¿verdad? Ella señalaba que la culpa de eso la tenían los mismos hombres, por la forma como en ese tiempo la trataban. Entonces, estamos hablando de una visión bastante rupturista para la época. Repito, ¿verdad? Siglo XVII. Entonces, vale la pena, ¿verdad?, en entrañarse o conocer un poco de la obra de esta notable religiosa mexicana. Yo digo, bueno, yo no digo que Frida Kahlo no sea importante, ¿ya?, porque es un ícono feminista en la actualidad, ¿no? ¿Verdad? A mí me da que pensar un poco, por ejemplo, y aquí metiéndome ya en la temática de la vida de Frida, la relación que tenía con su esposo Rivera, el pintor Rivera, para nada obedece a un perfil feminista, de la bastante sometida, digamos. Pero bueno, ella, ¿no es cierto?, es un ícono feminista en la actualidad. Entonces, sería interesante que de repente personas del perfil de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad?, sean conocidas por las generaciones actuales, ya, y a lo mejor podrían, ¿no es cierto?, enriquecer incluso su propia postura. Bueno, biografía, ¿verdad? Aquí tenemos otra definición.
es la historia de vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que pueda interesar de la misma persona, ¿ya? Y ahí tenemos otra definición, viene más adelante, ¿eh? Definición, ¿no es cierto?, de biografía. Ahí hemos leído dos ya, ¿ya? O sea, una biografía puede ser presentada mediante una historia con enseñanza, mediante la historia de vida de una persona, que es la más común, pero ojo, también puede ser presentada con el formato de un cuento. Ya, en este punto hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado, porque ya la biografía presentada como cuento se puede caer en la tentación de agregar cosas que no corresponden a la realidad. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un cuento o una historia novelada de la biografía de un personaje, tendré que tener suficiente cuidado de que tal vez a lo mejor aquellos aspectos que no son ciertos, porque es válido, ¿verdad?, que el escritor, ¿verdad?, incluya, bueno, que esos aspectos no opaquen ni deformen la personalidad del personaje central. Porque si no, estamos cayendo ya en una novela, en un cuento, una obra literaria probablemente tal ficticia, ¿no es cierto?, y no una biografía. ¿Se dan cuenta? Pero efectivamente hay, por ejemplo, no sé, pues, El ideal de un calavera, ¿ya?, de Magdalena Petit, que toda chilena aceptó, narra, por ejemplo, la reconquista en Chile. Los Buses Trágicos, de Jorge Nostroza, habla fundamentalmente de la vida de los Carreras, ¿no es cierto? Adiós al séptimo de línea, también de Jorge Nostroza, es la historia novelada de la Guerra del Pacífico, en donde se va contando la Guerra del Pacífico, pero a partir de un personaje ficticio, Leonora Latorre, una espía chilena, ¿no es cierto?, que habría ayudado al gobierno de Chile a invadir Perú, ¿ves? Pero ahí, por ejemplo, en Adiós a Séptimo de Línea se muestra, por ejemplo, combate en Iquique, se narra el asalto de Tomás Morro a Arica, la entrada del ejército chileno a Lima, Perú, todo eso se ve en esa, ¿ya? Pero no debemos perder de vista que eso es una historia novelada, ¿ya? Si uno quiere presentar una biografía bajo el formato de un cuento, tiene que tener esa salvedad, que lo ficticio sea como mínimo, sea como algo para hilar los hechos. Por último, darle más dinamismo, más atractivo. Pero no puede ser eso lo fundamental, porque si no deja de ser biografía y pasa a ser una obra literaria, que a lo mejor puede ser buena, pero no es más que la imaginación del autor. Ahora, ¿qué se domina biografía? Como dije delante, que tenemos dos definiciones. Aquí pueden tener una, ¿verdad? La voy a destacar, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí tenemos una biografía, o sea, una definición. El otro día hice lo mismo error. ¿Ya? Es la historia de vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos, logrados, fracasos, sucesos relevantes, etc. Eso por una parte. Pero también tenemos acá otra definición de biografía, ¿eh? Es la narración de la historia de vida de una persona, es como que igual, lo cual hace de este género, de la biografía, muy popular en el mercado editorial del mundo entero. Entonces ahí ciertamente tenemos ya una diferencia entre ambas. Claro, porque esta apunta fundamentalmente a la biografía como un escrito, como una publicación, ¿cierto? En el mercado editorial, ¿qué es lo que es el mercado editorial? La venta de libros. En cambio acá, ¿cierto?, en el fondo, no necesariamente esto implica disculpen, no necesariamente esto implica una publicación, no necesariamente. Puede ser, ¿no es cierto?, un relato, ¿no es cierto?, algo más bien social, como vamos a ver después. Ahora, ¿qué significa que la biografía tenga una función educativa y reflexiva? Ya, entonces esa pregunta podemos tener, ¿verdad?, aquí una respuesta, ¿cierto? Ya, significa que cumple una función educativa y reflexiva en la medida que el biógrafo, ¿ya?, elige los momentos más significativos de la vida del biografiado, es decir, la persona que investigó, lo relaciona, dimensiona, critica, extrae determinadas conclusiones. Claro, porque uno inevitablemente se identifica con el personaje,
¿ya? Muchas personas, por ejemplo, me han dicho que a un personaje histórico, yo puedo decir uno que siempre aparece, de mi punto de vista, la historia ha sido muy injusta con él, muy injusta. Y yo sigo escuchando comentarios, ¿verdad?, denigratorios a la figura de don Bernardo Higgins, ¿ya? Yo creo que la mala onda de mucha gente contra don Bernardo Higgins, creo yo, que se debe fundamentalmente al hecho de que fue un ícono del gobierno militar, del régimen militar, ¿ya? Pero el aporte que hizo Bernardo Higgins Riquelme a la historia patria, cualquier persona que sepa un poquito más, no, pues eso es indudable, indudable. Evidentemente, el lado oscuro, por ejemplo, de su vida habría sido, ¿verdad?, el tema de la muerte de los hermanos Carrera en Mendoza, o sea, el asesinato de Manuel Rodríguez, digamos, todo eso, eso también es histórico. Pero la obra, el aporte, en el plano personal, la valentía de Bernardo Gil en el campo de batalla, por ejemplo, eso hasta sus adversarios se lo reconocían. En el momento como entrega el poder, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, la biografía, ¿verdad? Desde ese punto de vista, te puede ayudar a que si una persona, por ejemplo, actúa frente a un personaje histórico con sesgo, es decir, tener una antipatía histórica sin ahondar más, ¿ya? A lo mejor al leer una obra acabada, muy validada por cierto respaldo histórico, ¿verdad? Puede hacer que, si esa persona tiene objetividad, puede hacerla llegar a cambiar de opinión. No puede que eso ocurra, ¿ya? Bueno, entre los géneros literarios narrativos, la biografía posee un mercado editorial importante, así como un conjunto de estudiosos y teóricos en la academia. Ya, entre las discusiones que estos últimos contemplan está la posible imparcialidad u objetividad del género. Muchachos, estamos molestando una pelusa de la mascarilla hace rato. Me la saco un poquito. Ya que una pelusa de la mascarilla me tiene bien complicado. Ya, ahí me la saqué. Ya. Entre las discusiones que estos últimos contemplan está la posible imparcialidad u objetividad del género, la fidelidad histórica. Es complejo exigir absoluta imparcialidad, muchachos. Es muy complejo. ¿Ya? Sobre todo si el hecho es más reciente. Delante hablé de Fidel Castro, ¿verdad? Bueno, evidentemente la figura de Fidel Castro divide, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hoy día se ha formado un consenso a nivel latinoamericano, que su gobierno es más bien dictatorial, ¿verdad? Y no democrático, ¿ya? Es bien complejo hoy día que alguien seriamente pueda decir que el gobierno de Castro haya sido una democracia, por ejemplo. Ya. Sabemos que no, ya. Pero de todas maneras, a pesar de eso, el carisma de Fidel, ¿no es cierto?, su discurso en sentido, etcétera, a lo mejor todavía genera mucha adhesión, ¿ya? Mucha adhesión. Entonces, ahí, necesariamente, como decía yo delante, ¿verdad?, es necesario que realice, no solamente Fidel Castro, puede ser, ¿no es cierto?, cualquier prócer o personaje destacado, ¿ya? Generalmente yo cito algunos ejemplos masculinos porque hay más, digamos, pero por ejemplo, en el plano, ¿verdad?, de personajes famosos femeninos, ¿verdad? No sé, pues estoy pensando Isabel de Inglaterra, Catalina II de Rusia, Lady Diane Spencer, por ejemplo. Evidentemente, una biografía de ella va a estar cargada hacia lo positivo, ¿ya? Evidentemente que es así, ¿se dan cuenta? Por la forma en que murió, ¿verdad? Esta infidelidad que sufrió, aparte de su esposo, este acoso que la prensa sensacionalista hizo de ella, el tema, por ejemplo, que tuvo que mantener en secreto su relación con Dodi Al-Fayed y que eso a la larga le provocó la muerte, huyendo de los paparazzi. Entonces, la relación con sus hijos, el tema de que ella, Lady Diana, ¿verdad?, Lady Di, haya hecho tanta obra humanitaria. Una de ellas, fíjense, era una fundación que tenía por objetivo acabar con las minas personales, las minas terrestres, que están diseminadas en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, tenemos, en el norte, por ejemplo, y muchas enterradas así hace muchos años. Y sacarlas es carísimo con un Estado. A punto se dejaron ahí, muy peligroso. Gente ha sido mutilada porque han pisado minas terrestres, por ejemplo, que han estado ahí hasta 30 años. Y siguen activas, fíjate, increíble, siguen activas. Y han provocado sendos accidentes. Bueno, una de esas fundaciones que tenía la princesa de Gales, ¿verdad?, era justamente para minimizar, rastrear, neutralizar, sacar, si es posible, las minas terrestres. Entonces, evidentemente, una biografía en torno a este personaje, por supuesto, va a ser
positiva, digamos, ¿ya? Positiva. Como lo más probable, una biografía en torno al príncipe Carlos va a ser tirado negativo, porque el personaje que el príncipe Carlos no tiene o no nunca tuvo mucho ángel, que digamos. Nunca tuvo mucho ángel, hay que decirlo, digamos. ¿Ah? Era tenido por pesado o por mandoneado a su mamá, ¿sí? Por la reina Isabel. También la reina Isabel, muchos con la pintarían hasta con cacho, ¿verdad? Entonces, te das cuenta ahí, esas cosas, ese efecto de halo, ese sesgo, puede influir para que una biografía no sea objetiva, ¿ya? No sea objetiva y no equilibre bien la obra entre los aportes del personaje y sus defectos reales. Es posible también llamar biografía, o más comúnmente reseña biográfica, resumen biográfico, a los textos breves que acompañan documentos profesionales o burocráticos, indicando la trayectoria profesional de sus autores, por ejemplo, su currículum vitae abreviado, ¿ya? O esos textos breves que hacen lo mismo con la trayectoria de un autor o un artista y que acompañan sus productos culturales, discos, libros, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Ejemplos, ¿no es cierto? Yo comentaba, ¿verdad?, el tema de que en formatos de currículum nuevos, si ustedes ven en Google, ¿verdad? Hay formatos de currículum que dan la posibilidad que, además, ¿verdad?, del recorrido, currículum significa textual recorrido, ¿eh? Eso significa currículum, ¿verdad?, en latín, recorrido. Currículum vitae, recorrido de vida, eso es, ¿no? Pero después se orientó fundamentalmente al tema del trabajo, ¿ya? Que uno acredita, ¿no es cierto?, experticia, señalándole a un nuevo empleador, no sé, por las herramientas profesionales que uno tiene, que uno maneja. Los colegios donde, en el caso del profesor, por ejemplo, de un estado, de una empresa, de un trabajo cualquiera, ¿ya? Eso es currículum. Bueno, en ese currículum, ¿verdad? Hoy día existen espacios como que la persona no solamente detalle los hitos de su carrera escolar, académica y profesional o laboral, sino que un poco se explaye de sí mismo o de sí misma. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es importante porque en el fondo, bueno, la verbalización de quién es uno también puede, de alguna manera, acreditar seguridad de quién es uno, ¿verdad? Y qué aporte pretendo realizar a quién me está contratando. O si soy apto o apta para realizar el trabajo que se me está encomendando. ¿Te acuerdas? Entonces, ahí como que uno se autopresenta, ¿ya? Antes había una frase que se utilizaba a nivel de entrevista a veces, ¿eh? Entrevistas laborales. De verdad, y de ese, por ejemplo, el que te entrevistaste lo hacías como decimos en Chile, sangre de pato, así decía de improviso. ¿Por qué yo debo contratarte a ti? Explícame. ¿Por qué yo, empleador, debo contratarte a ti? Y la persona tenía que empezar a describirse a sí mismo, pero sin caer tampoco en la autoalabanza, ¿no? Porque también ahí el empleador, o que si es agudo, ¿no es cierto?, aguda, ¿verdad?, que te está entrevistando, se da cuenta a lo mejor tú le estás colocando un poco, ¿no es verdad? Estás exagerando a lo mejor tu fortaleza. Entonces, el tema de la biografía laboral es importante, se usa en la actualidad, ya como un formato computacional, ¿no es cierto? Como formato, bueno, debe ser una de las tantas herramientas Google que hoy día hay 800.000, ¿ya? Que existe ese formato, como currículum, pero como biografía. Ya, y ahí tenemos un currículum de Manolo Izquierdo. Este señor está ahí con un campucho ahí de cartón en su cabeza. Especialista, es como chistoso un poco la biografía que él hizo, ¿va? Especialista en el Internet de las cosas. ¿O de las casas, dice? ¿Casa o cosas? Cosas. Cosas, ya. Growth Hacker Ninja. LinkedIn Paladin. SEO en el medio bipolar digital. Enterprise y padre de Sofía. Lo último. Ya también tengo email. Bueno, yo creo que eso es como ironía, ¿va? Obviamente hoy día que no tiene email, no sé, la verdad es que cuesta un poco, ya. Y al lado, tal vez una biografía un poco más seria, ¿ya? Lo quiero leer también, voy a ampliar acá. Yo soy Sandra Emma Forero Delgado. Vivo en la ciudad de Bogotá, en el barrio Ciudad Berna. Estudié primaria en Zipacón. Bachillerato pedagógico en Mosquera, influenciada por mi madre, que era maestra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si un empleador, ¿verdad? No sé, un director de escuela,
a lo mejor valora el hecho de que Sandra venga de una familia docente, dirá, no, ¿verdad? Bueno, esta niña llegó a la docencia por vocación, por ejemplo, su mamá, ¿no es cierto?, etcétera. A lo mejor tal vez eso le puede jugar a favor, ¿ya? El hecho, ¿cierto?, que un empleador, ¿verdad?, se fije en ella por los atributos que está ahí indicando, ¿verdad?, y la contrate, ¿no es cierto?, porque puede ser un buen aporte a ese colegio, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Eso también puede estar al servicio, una biografía puede estar al servicio de una contratación laboral. Ahora, en general, las biografías se caracterizan por lo siguiente. Por ejemplo, son investigaciones histórico-literarias que recomponen la vida de un personaje, o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida. Primero, ¿ya? Es decir, para hacer una biografía correcta, como la gente, como decimos acá, una biografía está bien acabada, es necesaria una investigación. No, la persona no puede, que está haciendo, me refiero, no puede quedarse solamente con los lugares comunes que siempre se dicen de quien está investigando. Porque ahí va, en el fondo, a lo mejor va a contar cosas que la gente ya sabe ya. Y va a bajar el interés por leer eso. Dos, constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo. Entre la narración y el ensayo, ¿ya? Claro, porque, por ejemplo, la biografía no se trata de contar tantos. Sí, es contar, ciertamente un relato, ¿verdad? Pero el objetivo no es que la persona, por ejemplo, que lee eso, se cautive por una historia. No, pues no es por la historia. Es que la persona se cautive por los hechos realizados por ese personaje investigado, el biografiado o biografiada. ¿Ya? Eso es lo más importante. No es contar una historia así como cuenta una novela de aventuras, no. Acá no se trata de eso. Es que, repito, mostrar, ¿verdad?, una biografía que sea lo suficientemente ágil, ¿no es cierto?, amigable, en un lenguaje entendible, ¿verdad?, pero que logre que la persona se interese por la vida de quien está leyendo. Tampoco es un ensayo, porque el ensayo es muy reflexivo, muchachos. El ensayo es reflexivo. Uno puede constantemente, en el fondo, divagar, filosofar con respecto a esto u otro tema. En cambio, la biografía no es para eso. Lo que sí, de repente, sobre todo en los formatos más modernos, ¿verdad?, la biografía puede admitir comentarios, ¿sí?, algún tipo de juicio de valor de quien hizo la biografía. Y eso, ojo, que eso que acabo de decir es importante para la pregunta esencial que vamos a comentar después. 3. Aspiran a cierto grado de objetividad, es decir, de fidelidad histórica, sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo. Eso no se da. De verdad, ha habido biografías absolutamente exageradas, incluso hasta algunas falsificadas, de personajes importantes de nuestra historia, ¿verdad?, que, o sea, en sentido negativo o positivo, se ha deformado soporte o engrandeciéndolo o empequeñeciéndolo. ¿Ya? Te digo, personajes que hasta el día de hoy, su nombre se le ha absolutamente sobredimensionado o subdimensionado. En su importancia, ¿verdad?, incluso sus atributos personales. Un expresidente de la República por ahí, si uno lee la biografía de él, parece que el hombre fue un santo. Súper generoso, empático. Y la verdad que de ese presidente de la República, que yo me acuerdo, aunque yo estaba muy chico, pero yo me acuerdo que el hombre era bien complicadito en su carácter, ¿verdad? Estoy hablando de Chile, tenía una lucha en un sentido, pero su vida era totalmente contradictorio de la lucha que él decía llevar a cabo. ¿Te das cuenta? Pero después, ese personaje, que era un gobernante, era un político, era un hombre, ¿ya?, se le llevó casi a una santidad. ¿Y eso por qué se produce? Porque que las personas que acometieron el tema de desarrollar su vida eran pero admiradores, pero acérrimos, que no tuvieron ningún escrúpulo, ¿verdad?, de obviar evidentes defectos que este personaje tenía. ¿Ya? El nombre de que me estoy refiriendo lo voy a dejar en reserva, pero de verdad, o sea, a veces la historia o la biografía se puede prestar para incluso hasta falsificar la memoria de un personaje, para bien o para mal. En este caso, demasiado para bien. Demasiado para bien. Y que tenemos algo de memoria, nos acordaremos, ¿verdad?, que no era nada tan maravilloso como día se lo pinta a este señor. ¿Ya? Insisto, su nombre se lo dejo para que ustedes lo investiguen si les interesó el tema. ¿Ah? Bueno, como los cuatro pueden tener una extensión muy diversa, desde voluminosos estudios por tomos hasta resúmenes muy breves.
Claro, pero en la actualidad una biografía se recomienda que sea breve, ¿no? O por último mediana. Vamos a suponer que estemos trabajando de manera presencial y le digo, ya chiquillo, vamos a trabajar, ¿verdad?, en base a la biografía de Miguel de Cervantes. Ya quiero que caractericemos el personaje, ¿verdad? Si es posible, hagan una disertación sobre eso, tal vez un papelógrafo, un power, ¿no es cierto? Como ustedes se sientan más cómodos. Ya, profe, el material, aquí. Y con Víctor aquí les pasamos, no sé, para cada grupo 10 tomos de la vida de los personajes, 10 de Shakespeare, 10 de Cervantes. Yo creo que solamente mirar esos libros te le daría sueño, ¿ya? O sea, una biografía no puede ser tan extensa, no puede contener tanto detalle, porque te puede llevar a perder, o por último, puede generar el efecto contrario, ¿ya? Desanimarte en el tema más que introducirte en el mismo, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, los datos de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Aquí voy brevemente, ¿no es cierto?, me quiero referir a este personaje como parte de la historia, ¿ya? Tal vez dejando un poquito de lado lo religioso, ¿ya? Que obviamente merece todo mi respeto, la fe de cada uno, ¿verdad? Porque la fe es fe, la fe no se cuestiona, solamente se vive, ¿ya? Bueno, dice, dato de la vida de Jesús, nombre, Yeshua, y les doy ese dato, ¿verdad? Yeshua era el nombre original de Jesús. En algunas partes sale con tilde en la U y otros sin tilde en la U. Yeshua o Yeshua, ¿ya? Que significa Yahvé salva. Yahvé salva, ¿ya? La familia de Jesús, o de este personaje, ¿verdad? José, su padre adoptivo, según la creencia cristiana. María, su tía prima Isabel, su primo, por tradición sabemos que Juan Bautista fue primo de Jesús, y Santiago. En distintos estudios, incluso católicos, hay casi evidencia que Santiago fue hermano de Jesús, hermano. Incluso los textos, ¿verdad?, hablan de, la carta del apóstol Santiago, por ejemplo, habla de Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, la explicación que históricamente se ha dado, ¿verdad?, es que en arameo, esto es la lengua que hablaba Cristo, ¿verdad?, la palabra hermano se lo podía entender como pariente. Hermano podía ser un primo, podía ser su hermano carnal, ¿verdad?, pero podía ser un sobrino, etc. Son hermanos en términos genéricos. Pero otros dicen que no, que Santiago, ¿verdad?, el líder de la primera comunidad de cristianos en Jerusalén, para muchos ese fue el verdadero primer papa, ojo, ese, y no Pedro, bueno, habría sido hermano de Jesús. Por eso es que ahí en esa biografía se le coloca como parte un parentesco. ¿Dónde habría nacido? ¿Cuándo? 6 años antes de Cristo, en Belén. Eso es Judá, ¿ya? También es una tradición, ¿ya? Le agrego datos, ¿verdad? El tema de fondo es biografía y no la vida de Jesús, pero va saliendo como hecho emergente. Hay investigaciones que señalan, ¿verdad?, que el Belén donde habría nacido Jesús no era Belén de Judá, no era Belén ese que quedaba cerca de Jerusalén, ¿verdad?, y que habría nacido en un pesebre, sino que el Belén que de verdad nació Jesús era un Belén, pero que quedaba en Galilea, y que quedaba a 30 kilómetros del lugar donde ellos vivían. Interesante, ¿eh? Pues claro, porque el recorrido, porque se dice eso que José tomó a su mujer María, estaba encinta, subió arriba de un borrico, ¿verdad?, dice la tradición, un burro, ¿verdad?, de corta edad, y hicieron el camino como a pie. Eran más o menos como 300 kilómetros de Nazaret a Belén de Judá. Complicado, llevando prácticamente a ancas de un burro, ¿verdad?, a una mujer embarazada. Y más encima, según la tradición cristiana, ¿verdad?, hubiese tendría a su hijo llegando a Belén, prácticamente. Van al censo, ellos son censados, y después, esa misma noche, María dio a luz. O sea, prácticamente estaba en su casi 9º mes de embarazo, María. Bueno, hay investigaciones que dicen que el Belén que tradicionalmente se ha tenido como tal, el Belén de Judá, no era, sino que era el Belén de Galilea. Era otro Belén, que también se llama igual, ¿verdad? Y que existe esta aldea todavía, y que queda cerca más o menos del lugar de habitación de José y María. Y ahí tiene más como sentido la historia, o por lo menos le da más practicidad. El tema es que no lo sabemos, ese es el punto.
Uno puede esgrimir argumentos, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo sabemos. Así es cierta. Bueno, el oficio, bueno, domicilio, Nazaret, luego sin lugar, ¿ya? Claro, porque después, ¿no es cierto?, que cuando a los 30 años Jesús empieza a predicar, ¿verdad? Deambula por distintas partes de todo lo que entendemos como Israel o Palestina, pues sin lugar, aunque sabemos que él muere en Jerusalén. El idioma que él hablaba, arameo y hebreo. El hebreo es el idioma ancestral de los judíos, ancestral. ¿Ya? Es el idioma de ellos, propiamente tal. Lo que pasa es que después el hebreo, al mezclarse con los cananeos, con los filisteos, ¿verdad? Con gente de ahí de origen semita, se va transformando, así como por ejemplo el español en América se transformó, ¿verdad? No es lo mismo el español que hablan, no sé, por Colombia, Venezuela, que Argentina, Uruguay y Chile, por ejemplo. Hay, como lo hemos dicho en el lenguaje, ¿verdad? El idioma, en la asignatura, ¿cierto? En esta, hay distintas jergas. Bueno, acá el arameo fue una variante del hebreo. Y el arameo era el idioma que hablaba de verdad Jesús cuando empezó su vida pública. Oficio carpintero, hay estudios que dicen que el oficio que Jesús heredó de su padre, José, no era carpintero, era arquitecto o constructor. Constructor. Interesante, yo siempre digo, lo recomiendo, búsquenlo. Coloca así como si una interrogación en Google. José era carpintero y te va a llevar a estudios, ahí uno tiene que filtrar eso, en el sentido de la veracidad, ¿verdad? Indican que la palabra carpintero es un error de traducción, muchachos. Es un error de traducción. Carpintero, que no era carpintero, que era más bien arquitecto, constructor. Por lo tanto, no podemos catalogar a la familia de Nazaret, Jesús, María y José, ¿verdad? Como pobre. Porque asumiendo que fuera carpintero, se sabía que José tenía un taller. Por lo tanto, pobre no era, ni él, ni su mujer, ni su hijo. ¿Se dan cuenta? Jesús nace de manera, ¿verdad?, humilde, ¿no es cierto?, aceptando el tema del pesebre ya, pero no eran pobres como hoy día entendemos pobreza, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué religión tenía? Era judío practicante, laico. De hecho, a Jesús, ¿verdad?, se le trataba con respeto como rabí, ¿ya? Maestro. El rabí del Nuevo Testamento, ¿verdad?, de origen al rabino en la actualidad. Los judíos, ¿no es cierto?, así como el mundo evangélico tiene los pastores, ¿verdad? Pastor, el rabí o rabino sería como el pastor del mundo judío. Puede leer y comentar la escritura, por ejemplo, en la sinagoga. ¿Ya? Se estudia, no es un tema que así cualquiera puede ser rabino, no, se estudia. Ahora, en paralelo, ¿verdad?, a los datos biográficos de Jesús, tenemos la biografía bastante resumida del Dalai Lama. Desde 1642 hasta 1959, los Dalai Lama ostentaron además el poder temporal en el Tíbet. Al morir cada Dalai Lama, los monjes del monasterio amarillo designan a su reencarnación en un niño de corta edad. ¿Ya? Entonces, cuando el Dalai Lama va a fallecer, ¿no es cierto?, los lamas, ese sacerdote, ¿verdad?, budistas, empiezan como a elegir un niño. Entonces, mira el tema, mira la visión, que el Dalai Lama que está falleciendo se va a reencarnar en ese niño. Si ustedes, por ejemplo, colocan en alguna oportunidad la canción Dalai Lama de Mecano, el grupo Mecano español, ¿no es cierto?, cuya vocalista Nato Roja es bastante conocida en Chile, ¿verdad?, y en América. Bueno, ahí se habla un poquito de eso. Los lamas, ¿verdad?, preparan un viaje, dice, para buscar al gran señor. Y cruzaron las montañas y encontraron un chaval, dice. O sea, en español le hablan de chaval, ¿ya? Porque él era la reencarnación del dios. El tema está que el último Dalai Lama, que está vivo, ¿verdad?, él debió salir huyendo de Tíbet, del Valle de Lhasa. ¿Por qué motivo? Porque las tropas de China comunista, ¿verdad?, invaden el Valle de Lhasa y extirpan a sangre y fuego la religión. ¿Ya? Por eso tuvo que salir, incluso por ahí en esa canción, el Dalai Lama dice, el rey de las montañas tuvo que escapar. Claro, el rey de las montañas tuvo que escapar vestido de mendigo y con el alma envuelta en el ombligo. O sea, prácticamente fue una fuga, ¿ya? Porque si no lo mataban al Dalai Lama. Y él después creó un gobierno del Tíbet en el exilio, ¿verdad? Y es un ícono de la paz mundial a nivel justamente del todo del orbe, ¿ya?
En una oportunidad el Dalai Lama se entrevistó con el Papa, Juan Pablo II, me parece, y claro, el Papa le reconocía al Dalai Lama su autoridad religioso, moral en el mundo entero. Bueno, existen muchas formas de clasificar el género biográfico, dando origen a ramas y subramas, dependiendo de la perspectiva. Por ejemplo, según la aprobación del biografiado. La biografía autorizada cuenta con la aprobación y respaldo del biografiado o de sus herederos, por lo tanto sometida a ciertos estándares de validación o de censura. Claro, porque por ejemplo, si una biografía autorizada, obviamente, si quien está escribiendo la biografía incluye algún episodio que a juicio del biografiado, de la persona que es la biografía, lo difama, por ejemplo, o de alguna manera ¿cómo se dice la palabra? Juega como en contra, digamos, su prestigio, lo desprestigia, esa es la palabra, lo desprestigia, ¿verdad? Bueno, obviamente si no, yo autorizo que tú publiques esta biografía, pero esto sácalo, por favor, esto no quiero que aparezca, ¿ya? No sé, pues supongamos que alguien hiciera una biografía mía y de repente se descubría que yo estuve en la barra de la U gritando por la Chile, por ejemplo. No, no, pues eso no, eso sáquenlo, porque va contra mi fama de colocolino, estoy diciendo estupidez, ¿ya? Bueno, entonces, la biografía autorizada implica que, como dice su nombre, el biografiado dé su visto bueno de esta obra, pero puede tener alguna injerencia en su contenido. Puede de repente establecer algún tipo de censura con alguna parte de ella. Que no se, disculpen el ejemplo tan pedestre, ¿va? Pero es lo que se le critica, una vez más voy a recurrir al mismo ejemplo, a la serie Luis Miguel, ¿ya? Porque ahí esa serie, ¿no es cierto?, está financiada, producida, dirigida, supervisada por el Super Fierro, perdón, por Luis Miguel, ¿ya? Y obviamente él va a colocar ahí lo que quiera, ¿ya? Lo que quiera. De hecho, la hija que tiene, Michelle, está muy molesta con el perfil que de ella aparece en la serie, ¿ya? Y la razón que su papá tuvo con ella. Lo muestran ahí con un tipo preocupado, que como que no le quedó otra que no verla cuando no. O sea, todos los testigos dicen que la verdad es que él se olvidó de las chicas esta, prácticamente, durante tantos años, ¿verdad? Y que después otras cosas vino a reaccionar, entre otras cosas, porque ella casó celebridad, y también se dice que por una suerte así como de oportunismo, porque la niña esta es hermosísima, una muñeca, digamos, la Michelle Sala, preciosa, ¿ya? Ah, mi hija, hay una foto, está todo pichugón, ¿verdad? Luis Miguel con su hija, claro, pero uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó con todos estos años? No la viste, no la pescaste, ¿ya? Bueno, entonces, pero eso se da, eso que estoy narrando ahí se produce porque la biografía, ¿verdad?, en este caso, que en fondo una serie más ficticia, dicen que es real, está bajo la supervisión del propio Luis Miguel, que es lo que aparece ahí en el punto 1, por así decirlo. Bien, geografía, he dicho varias veces geografía. Biografía no autorizada, la responsabilidad recae enteramente en el biógrafo y puede haber sido escrita contra la voluntad del biografiado, contra la voluntad, ¿ya? Incluso de repente ha habido querellas, ¿ya? De una persona, ¿verdad?, contra un autor que le hace una biografía sin su consentimiento y coloca cosas que considera falsas o desprestigiantes para dicho biografiado. Ahora, ojo, una biografía de un personaje público, sépanlo, no a la fuerza no tiene que contar con la autorización de quien te está escribiendo, ¿no? Porque si es público el personaje, ¿ya? No tiene que él decir, ya, ¿saben qué más? Me tienen que pasar a mí su escrito, yo digo, no, no es así. Porque si fuera de esa forma, ¿verdad? Muy pocas biografías se podrían publicar, ¿te das cuenta? Pero de todas maneras, el biógrafo, el que hace, ¿verdad?, la biografía, tiene que tener los respaldos para resistir cualquier querella que se le pueda venir encima. También es cierto. Porque si no, también, como dije antes, ¿verdad?, estaríamos cayendo en una obra ficticia y no en una biografía. Ahora, según quién la escribe, puede ser una autobiografía escrita por el propio biografiado. Biografía referencial es escrita por un tercero. Autobiografía falsa. Son raros los casos en que se trata de autobiografías ficticias o fantásticas, escritas más como ejercicio literario que otra cosa, ¿ya? Claro, a veces la autobiografía falsa
es como que se estuviera hablando el biografiado, pero en el fondo muchas veces más bien es una investigación o más bien un invento de un autor, ¿ya? De un autor. Ojo, hay autobiografías falsas bastante buenas literariamente, ¿eh? Muy buenas, muy entretenidas, ¿verdad? Pero ahí prácticamente entonces estamos cayendo en ficción y no en una biografía como aquí estamos describiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, estas preguntas ustedes las pueden realizar con el mismo criterio de los anteriores, ¿verdad? ¿A qué se denomina reseña biográfica o resumen biográfico? Usted regresa para acá, entonces se da cuenta que acá, frase, ¿ya? Aquí, ¿ves? En el punto ahí. Entonces, el resumen biográfico o reseña biográfica son los textos breves que acompañan documentos profesionales o burocráticos. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta de la pregunta que está allá. Ya. Explique tres características de la biografía: investigación, género literario, objetividad y extensión. Entonces usted vuelve para acá, ¿cierto? Y ahí están las características. ¿Cierto? Le dice se le piden tres. Wilma Paul levanta la mano. ¿Quién? Wilma Paul. Dígame. No. No. Ok. Después, origen de la biografía como género literario. El género literario de la biografía comenzó a existir formalmente en el Renacimiento europeo, fruto del laicismo y antropocentrismo que este movimiento impulsaba. Así, los santos y personalidades del mundo medieval se dieron importancia biográfica a personalidades del mundo civil, artístico, militar, a menudo bajo la forma de diccionarios biográficos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empieza la biografía como género literario? ¿Ya? Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? A partir del Renacimiento europeo. Ahí empezaron a haber biografías, pero ya como, no como una reseña así social. Todo esto antes lo pasé por alto, porque ocurre que además de la biografía laboral, existe la biografía social. Muchos colegios, por ejemplo, sobre todo de algunos de estos recursos, tienen un anuario, ¿verdad?, que se entrega en el último año, cuarto medio, etc. ¿Ya? Sexto humanidades, sexto secundaria, como queramos llamar. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, se habla de una biografía, de una semblanza, más bien, a veces se intercalan bromas, por ejemplo, se incluye en qué año llegó tal estudiante a ese curso, características, deseos frustrados, frase típica que más se coloca, regalo útil, etc. Hay una serie de elementos un tanto cómicos, ¿ya? Eso también se le podría denominar biografía, pero tiene otro objetivo, más bien social, ¿ya? Más bien social. Algunas de las primeras obras del género fueron el Diccionario Histórico y Crítico de 1696, publicado por el filósofo y escritor francés Pierre Bailly, ¿ya? Y las posteriores obras del abate Jean-Baptiste L'Advocat, en 1753, ¿ya? Entonces, acá tenemos Diccionario Histórico y Crítico, Pierre Bailly, donde están las primeras biografías que se conocen, como obra literaria me refiero, y acá Diccionario Histórico Abreviado, de Jean-Baptiste L'Advocat, no me costó pronunciar el nombre, L'Advocat, ¿ya? Estas son las obras de tipo biográficas más antiguas que se conocen, ¿ya? Más antiguas que se conocen. Ya. ¿Cómo escribir una biografía? Pero voy a llegar hasta ahí, ¿ya? Voy a llegar hasta ahí, porque aquí están los pasos, esto quiero explicarlo con un poco de parte mía y vuestra, ¿verdad? Con la mente un poquito más fresca, ¿no es cierto? Porque ya hemos dado harta información entre las dos asignaturas y quiero un poco, ¿no es cierto?, que ustedes vean y sopesen la pregunta esencial 21, ¿ya? Lee detenidamente los pasos principales para confeccionar una biografía. Una vez leído dichos pasos, redacta en mínimo 15 líneas la biografía de un miembro de tu familia. 15 líneas, mínimo, ¿ya? Un miembro de tu familia. Recuerda que la biografía, a pesar de que lleva años y fechas, no es una línea de tiempo personal. Por lo tanto, su énfasis es el relato. En el fondo es contar, ¿verdad?, de una manera que sea grata la lectura,
una vida, o sea, todo un pariente suyo. No sé si es tan cercano, pero por lo menos un pariente suyo. De repente incluye algún tipo de anécdota, ¿verdad? También puedes incluir breves impresiones y opiniones de la vida de quien estás biografiando. Entonces eso también es importante. En una biografía de este tipo, ¿verdad? Uno puede intercalar comentarios de uno, algún tipo, ¿no es cierto?, de opinión, valoración del personaje que usted está biografiando, ¿ya? Generalmente, no sé, pues, Jimena Pérez Aravena, estoy inventando un nombre, Jimena Pérez Aravena, coma, mi madre, ¿ya? Ella nació en la comuna de Petorca, todo esto inventado, el 16 de octubre de 1943, ¿ya? Sus papás fueron Andrés, ¿cuánto dije? Bueno, Andrés Aravena, ¿verdad? Y ya, y así. Sus hermanos fueron tantos, así. Acudió al colegio, al liceo A2 de Petorca, saliendo de, no sé, pues de Sexto Humanidades en el año 62. Ya. Al año siguiente entró a estudiar a la escuela normal, ¿verdad? Recibiéndose profesora primaria en el año 1967. En esa oportunidad, estando estudiando, conoció a mi padre, Pedro Márquez de la Plaza, ¿ya? Con el cual tuvo 4 hijos, el segundo de ellos soy yo. Todo esto inventado, porque repartido los apellidos son distintos. ¿Se acuerdan? Entonces es una forma de establecer un relato no forzado, basándose en hechos reales, ¿verdad? Porque te están dando cuenta de la vida de una persona, ¿ya? Tienen 15 líneas para hacerlo, ¿ya? Háganlo con tranquilidad, ¿verdad? No se obnubilen con lo negativo, con el ancla, sino que establezcan ahí más bien la vela. Recuerden que todo proceso está el ancla y la vela, ¿no es cierto? El ancla te sujeta a un lugar específico, la vela te permite avanzar, ambas son necesarias. Pero en este caso, el ancla como que no la toman en cuenta, tírense con la vela primero. No importa que partan haciendo algo malo, algo equivocado según ustedes, no importa, porque después lo van a pulir, muchachos. Púlanlo, saquen la idea, de repente uno se repite algunas palabras, por ejemplo. Léanlo primero y ahí van, ¿no es cierto?, mejorando la redacción. A todos nos pasa, ojo, no estamos hablando solamente de estudiantes. ¿Ya? Y hagan un trabajo bien hecho, porque estoy seguro que lo pueden hacer. El día de mañana voy a hacer también énfasis, voy a retocar algunas cosas que hoy día hablé, pero fundamentalmente en los pasos, estas 2 diapositivas. Y a lo mejor podemos dar el espacio esta vez más largo, me comprometo, a que puedan trabajar de manera, ¿no es cierto?, en el rato este de la clase, ¿ya? Porque ese es el ideal en el fondo, ¿ah? En el fondo, esta primera clase es de exposición. Yo le entrego los conocimientos para usted. Mañana sería más bien de acción, de reacción, ¿ya? Chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les parece difícil un poco la tarea? Bueno. No, profe, yo entendí perfecto. Muy bien, pues. Así que ánimo mañana, hagan algo interesante. Ah, profe, yo no tengo ningún pariente que sea interesante contar